Con Raúl Muriete. Él es doctor en educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están chicos? ¿Qué cuentan? Muy bien, Raúl, ¿Cómo muy andás bien. Hola vos? Belén, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo la va llevando Raúl en este proceso de cuarentena abierta, de pseudo encierro? Bien, bien, nosotros cumpliendo estrictamente, por lo menos ¿Estás saliendo a correr, Raúl? No, ahora no, evidentemente cuando sí salía los días que podía, pero ahora con el clima Ya sé, me quiero sí, cuidar para no difícil. confundir una gripe con una, Con un Claro. Con hisopado. COVID. claro, con un COVID, así que me estoy cuidando. Está Pero muy no, bien, todas las veces que pude salí a correr un poquito, claro, sí, sí, está sí. muy bien. Sí, Está porque muy bien. es necesario también, ¿no? Canalizar un poco sobre todo lo que está pasando, ¿no? A todos nos están pasando cosas y justamente alrededor de esto es Sí, sí, lo que sí. venimos a hablar hoy, ¿no? Un poco cómo va a ser la vuelta, venimos pensando en esto de la vuelta a clases, cómo va a ser con todo lo que los estudiantes de todos los niveles traigan al respecto de todo lo que sucedió, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema fundamental. Creo que aquí habría que recuperar algunas cuestiones que sacó estos días un video muy explicativo, muy interesante, el Gremio Tech Ajá, el Comodoro Rivadavia, sí, donde hacen una denuncia muy puntual respecto a lo que está pasando en la provincia, ¿no? Porque bueno, uno también tiene que pensar que los espacios de la educación tienen un momento que son locales, ¿no? Uno vive lo que la escuela puede tener en relación a su propia experiencia. Claro. Y la verdad que Chubut está siendo un ejemplo, digamos, no muy bueno, no positivo, diría Cobos, Claro. de lo que sería una buena escuela, ¿no? Los sueldos atrasados, problemas organizacionales, trabajos en remodelación y actualización de las escuelas que no se están cumpliendo, escuelas en las que no se han designado porteros, personal de la apoyatura, digamos, es muy complicado. Así es sí. difícil volver a la escuela bajo un protocolo, de cualquier tipo de protocolo del que Claro, se pueda encima hablar. sumarle un Entonces, protocolo, claro, sí, 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 sí. ¿no? Y entonces la provincia no puede continuar con esta situación, digamos. Entonces es un video muy interesante para ver porque la verdad que hacen una denuncia muy puntual, específica. Me parece que es una denuncia, yo diría, de tipo organizacional más que gremial. Ellos dan cuenta de todas las ausencias, ¿no? Porque de algún modo, digamos, esta pandemia fue como una máquina de ver cosas, ¿no? Sí, Nos hizo poner exacto. blanco sobre Sí. negro. Ujú. No, nos mostró todo lo que estaba mal, de todo lo que, ¿no? Lo que Sí, no funciona todo lo que bien. venía Es mal se un, profundizó. Claro, todo lo que no claro, es queríamos como ver, o sea, una, ya existía, exacto, pero no lo queríamos ver, digamos. Sí. exactamente, la pandemia es una maquinaria de hacer ver, diría un académico, se llama Caruso. Ujú. Exactamente, ¿no? Nos está haciendo ver un montón de cosas que no puede ser que continúen así. Entonces, en esta provincia, por eso habría que ser muy específico respecto a las situaciones de la educación en la provincia, y se ve complicado esta vuelta. Además, los discursos de la nueva ministra como que no desconoce todo lo que se ha actuado. Es preocupante, digamos, muy preocupante, diría yo. O sea, es muy difícil volver a la escuela pública en estas condiciones. Claro. Después habría que diferenciar los otros planos. El plano universitario está bien, digamos, está ahí. Digo, teniendo en cuenta que hay otras universidades del país que suspendieron las actividades, como la Ujú. Universidad de Salta. Aquí nosotros nunca hemos detenido la actividad y hay un protocolo y se está trabajando. Pero bueno, con eso qué quiero decir, siempre las prácticas son locales, porque si bien la Universidad de Salta es nacional, con presupuesto nacional, detuvieron las clases. Claro, Esto me lo decía un colega estos días y aquí eso no ocurrió. bien. Y bueno, y digo, me parece que el nivel educativo provincial es el que está más complicado y frente a eso aparecen nuevamente las tramas de lo que es lo privado, ¿no? Digamos, Eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo estaría la escuela claro, el privada? privado sí está teniendo una actividad importante Si y entonces estarían ahí en estamos condiciones de con volver, dificultades, claro. claro. No, la educación privada no es porque sea mala, sino simplemente porque no, como decíamos aquella vez, ¿se acuerdan? No, al no ser pública no democratiza plenamente, digamos, el que puede pagar manda a los chicos a la escuela privada Claro. y deberíamos tener una buena escuela pública, sin necesidad, me parece, de ir a una escuela privada, las Una escuelas escuela públicas deberían pública ser buenas. que sea de confianza para que también aquellos Exacto. que gobiernan manden a los chicos a la escuela pública también, ¿no? ¿Viste? Porque
Claro. Acá pasa Sí. también esto, ¿no? A ver, si haces una encuesta de cuántos políticos mandan a su hijo a una escuela pública, ¿me entendés? Y se llenan la boca. Hablando justamente los primeros mandatarios, puede ser de provincia, presidencia, o si queremos intendentes o concejales, no, la mayoría de sus hijos no van a escuelas públicas. Claro. Y ahí empezamos Eso es con verdad. este falso discurso, ¿me entendés? No, porque lo público y invertir. Y en realidad, o lo tenés a un famoso sindicalista o dirigente social, si se quiere, yendo a una de las clínicas más importantes privadas, ¿viste? Porque lo público no, pero él sale a la calle y defiende lo público. Claro. Sí, son contradicciones feas, ¿no? Digamos que no son éticas. No son éticas porque en definitiva es como una burla o A todo lo que viene hablando. y no es el gesto del que siempre se le solicita a la masa obrera, Exactamente, al a la común de la población. gente. Claro. Los gestos, ¿no? Los gestos que Los tan gestos benditos. que piden todo el tiempo. Eh, La vos coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Una brecha realmente triste, burda, porque ya ni siquiera es que la tapan con nada, es burda, es chabacana. Claro. Y a la vista de todos está. Raúl, Sí. en cuanto a esto, ¿no? A lo que viene, a lo que se trae y teniendo en cuenta todas estas nociones previas que nos contaste, ¿cómo crees vos que va a afectar en lo que es no solo el aprendizaje, sino también el rol docente, todas estas angustias, problemas y cosas que vayan trayendo los estudiantes, que como vos decías, la pandemia por ahí exacerbó muchos de estas cosas, ¿no? Sí, el martes pasado con Belén y Adrián comentábamos esto, Ujú. me parece que hay algo interesante, yo retraía las ideas de Karina Kaplan, una amiga y una gran académica, que planteaba el tema de las emociones en la trama escolar, ¿no? En Claro. tiempo de pandemia. Que la escuela es un lugar de proximidad afectiva, ¿no? Y cómo lograr que esa proximidad afectiva en tiempos de pandemia se haga en la presencialidad sin que implique distanciamiento, ¿no? Claro. Y es algo muy importante eso, porque otra cosa interesante que charlábamos también es, que ya le venimos charlando hace un tiempo, es el tema de que toda actividad educativa se basa en un tiempo y en un espacio. Sí. Y lo que se perdió fue el espacio en este momento con la pandemia. Pero, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, la escuela siguió estructurando el espacio familiar. Y todo se organizó alrededor de la escuela, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante porque en el medio de la pandemia, lo único que organizó el aspecto institucional para todos aquellos que tenían chicos en edad escolar fue la escuela, no fue otra organización. Claro. Todo el mundo seguía pensando con las tareas, con la escuela, las redes de padres, los WhatsApp, la maestra, el Las clases de vínculo, Zoom, el ir a todo. comprar. Lo que estaba más saturado en plena pandemia era los lugares de tinta, de fotocopias, de tinta, de impresoras, etcétera. Claro. O sea que la escuela siguió estructurando en un tiempo de una escuela abierta el tiempo escolar ahora alrededor del tiempo familiar. Claro. Es muy interesante eso, digamos, hay un papel fundamental de la escuela, digo, no podemos prescindir de la escuela, eso es algo fundamental. Entonces, el papel simbólico que la escuela tiene de guardar, que antes decíamos, la escuela solo es un lugar para guardar a los pibes, bueno, ¿sabes qué? Es central ese papel. Claro. No es solo como lugar de aprendizaje, parece que tiene un lugar, si vos querés, bueno, de confianza, como decía Adrián, donde vos tenés que ir a laburar, dejás tu hijo ahí y necesitas que ese lugar que le podemos llamar guardería, como querramos llamarle, bueno, es central. La pandemia mostró que ese lugar no es solo un lugar cualquiera de guardar, sino es un lugar central. Lo que pasa Los pibes se también, junten y lo que estén pasa es ahí. que también hay que trabajar para resignificar también el valor que tiene la escuela, porque si no es peligroso, Sí, ¿no? obvio. Quedarnos también en que es lugar central, porque se va a depositar mucho más responsabilidad de la que ya se viene depositando en la escuela, porque la escuela también la componen personas que vienen atravesadas por una situación muy compleja, no hay que pensar solamente en el alumno, Claro. porque además no nos olvidemos de esto, viene a mostrar la pandemia, a dejar al desnudo todas las falencias que hay, ¿no? Escuelas que no están en condiciones, la falta. Imagínate que abre la escuela, ¿no? Bárbaro, no está en condiciones, pero la escuela abre igual porque es necesario abrirla. Está el comedor, bárbaro, los chicos van a comer, pero no tenés más insumos que eso, no tenés de qué manera contenerlos. Recordemos que los chicos van a venir totalmente Atravesados por esto. sí, sin hábitos. Sin hábitos, es volver a trabajar sobre el hábito más que sobre el contenido. Y en esto de trabajar sobre el hábito más que con el contenido,
también te vas a encontrar con cómo de alguna manera trabajás normas que en la casa tal vez no estuvieron justamente por estar todo el tiempo con ellos, y en donde sabemos que este quédate en casa también de alguna manera ha sido tristemente peligroso en muchos hogares, porque no todos tenemos un hogar como el que podemos llegar a compartir nosotros, que venimos con una sonrisa de, ¿qué hiciste? ¿Qué? No, hay chicos que realmente la han pasado mal, o familias que la han pasado mal, y que con esa misma situación o virulencia van a entrar a las aulas y se van a encontrar con un docente que no deja de ser un ser humano y que también está atravesado por una situación tristísima, que no va a tener herramientas como las que todo el mundo espera, porque ya se quedó demostrado que la conexión era mala, la computadora era obsoleta y que en la escuela no podés contar, tampoco tal vez podías tener acceso, no lo podías pagar porque o comías o pagabas la conectividad a internet, porque en definitiva al cobrar tarde todas las deudas se te acumularon. La verdad que es un contexto, un montón de cosas. Hoy lo que yo pienso es que hay que trabajar mucho en la resignificación del espacio escolar, sobre todo hacer una bajada de línea concreta, para darle un respaldo, aunque sea un fundamento teórico, a aquel que va a ponerle el cuerpo en el día a día. Bueno, todo eso que vos planteás, Adrián, es político. Y eso es lo que está ausente. Y eso es lo que reclama el gremio. ¿No te diste cuenta que es un lanzamiento de campaña? Eso se llama política institucional, política pública, ¿no? Claro. Todo buen gestor institucional, llámese ministro, responsable de área, Ya tengo los llámese asesores. gobernador, tiene que tener una política para esto. Y evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo en la provincia? Que esto está ausente. Sí. Claro. Es más, diríamos, está pseudo abandonado, ¿no? Y entonces ahí aparece lo preocupante, porque vos pones el asunto sobre donde tiene que estar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo garantizo la accesibilidad a partir del sueldo docente estable? Ni siquiera que le aumente, sino que le pagues ni en términos. Lo mismo, claro. Que le asegures la obra social, que le asegures la conectividad en la escuela. Cuando, mientras tanto, vimos el desfalco y el despilfarro de dinero en otras áreas del gobierno público, ¿no? De hecho, bueno, sí, sin hablar, ese es un tema Exactamente, entonces para no otra puede ser. discusión. O sea, fondo había o hay, solo que se está usando mal, digamos. Exacto, justo me iba... Hola Raúl, ¿cómo andás? Luis te habla. Justo iba Hola, a Luis, contar ¿cómo ese andás? dato. Por en realidad el gasto de la escuela en el presupuesto, de hecho en el PBI, y es un número, digamos, creo que ninguna otra área que, digamos, como educación tiene ese presupuesto. porcentaje, Claro. claro. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, si vamos a los datos, no tengo los datos de Chubut, pero a nivel país tenés un docente cada 12 alumnos. Es uno de los países que más docentes tiene por Sí. cantidad de alumnos. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que el docente no va? O sea, podrían haber cursos con 3 docentes, no los hay, ¿no? Pero hay, claro. O sea, digo, con 2 y un suplente, si querés. Claro. Pero es no lo que ocurre. pasa, Sí. claro. Un docente Sí, tiene igual más de hay 30, una sí. superpoblación en muchos lugares y en otros no tanto. Vos ahí Puede tenés ser, la... claro. No, vos tenés ahí la no está diferencia. distribuido Y claramente. también tenés... A ver, en esto también hay que decirlo. A ver, tenés hecha la ley, hecha la trampa, también tenés aquel empleado como en cualquier otro sector. Ahora estamos Exacto. hablando de la docencia que hace uso de una estructura de laboral para cobrar y no hacer su trabajo. Pero en el caso de Chubut y sobre todo Comodoro Rivadavia hubo un momento donde se venían muchos docentes de otras provincias Y lo- a sí, trabajar sí. acá porque nadie cubría los cargos. Exacto. De hecho hubo una época donde renunciaban los docentes a las escuelas por el tema del pago, tenían el título, de hecho, tienen el título y no han ejercido o han renunciado para dedicarse a otra cosa. Claro, exactamente. Sí, sí. Por eso, todo lo que ustedes plantean implica tomar una clara decisión sobre política educativa. Claro. Y eso es lo que está ausente en la provincia. Es decir, bueno, también cuánto es el gasto educativo, como dice Luis. Ver el gasto educativo, hay especialistas en gasto educativo, acá en la universidad se da una materia que se llama Economía de la De Educación. hecho, eso que estás diciendo, Raúl, Es de muy gasto fácil. educativo, perdón, de hecho eso que estás diciendo de gasto educativo, fue un tema que salió hace el año pasado, casi a mediados del año pasado, cuando estaba uno de los ministros y lo mencionaba justamente, como que el Claro. gasto educativo era lo que había que atacar. No recuerdo ahora el nombre del ministro, porque cambiamos tanto. Sí. Se habló bastante sobre ese tema. Bueno, por eso digo, pero hay que ser serio ahí. La provincia tiene que ser seria, tiene que decir, bueno, cómo es el gasto educativo en todo, cómo es el gasto de los fondos públicos en todo el campo de la provincia, ¿no? Y sobre eso dar, como recién decíamos, conductas de tipo ético también. Si el docente, si el gobernador y otras áreas despilfarran dinero,
muy poco ejemplo pueden dar después sobre lo que está pasando en el sistema. Pero es cierto que hay que evaluar el gasto educativo y hay que evaluarlo bien, justamente para ver cómo se gastan esos recursos. Pero fíjense que hay un montón de cosas muy mínimas que no se han hecho, digamos, como el otro día lo comentábamos. Ventanas rotas, falta de internet en las escuelas. Hay directoras, esto me lo enteré la semana pasada, que han dejado el internet abierto en la escuela para que los chicos se acerquen a la zona de la escuela, fíjense qué locura, Claro. para Sí, que puedan usar el internet de la escuela, le dan la clave para que puedan hacer las tareas. Claro, Eso es digamos, de película de ciencia ficción, distópica, ¿no? Cuando la escuela tendría que estar abierta, los chicos tendrían que tener internet. Es un gesto que hicieron las directoras por hacerlo, que probablemente si llegan a enterar, capaz la sancionan inclusive. Claro, Pero fíjense qué lindo gesto frente a una locura, cuando todo esto debería estar garantizado desde otro lugar. Pero bueno, yo entiendo que falta una política educativa en la provincia, entiendo que el gobernador no tiene derrotero político, me animo a decirlo, no sé a dónde va, la verdad, no sé a dónde va porque no veo que en ningún plano de lo político haga una cosa que beneficie a los chubutenses. Cada vez que sale rodeado de la policía y a mí me alarma, digamos, me parece que no es la mejor manera de establecer un tipo de vínculo social, y la verdad que es preocupante, me preocupa mucho cómo estamos. Te quería hacer una pregunta, Raúl, ahora cambiando un poquito el foco, ¿no? Salir de lo político e ir un poquito a los chicos. Esta vuelta a clases es difícil, es complicada, pero no sé si hay algún rango de edad donde el chico sufra más, ¿no? Cuando es más chiquito, cuando es más adolescente, o es todos por igual, ¿no? Esta falta de, no sé, de contención educativa o social. Bueno, ahí habría que hacer varios planos. El primer plano es el del que hablaba Adrián recién, que es la contención familiar. Claro. En muchos casos, no toda la contención familiar es buena. Tenemos que decir que en muchas familias hay violencia. Sí, es real. Y entonces ahí hay un problema grave. O no se come ¿no? en la casa, sí. Claro, exactamente. O problemas económicos graves. Eso que es el primer plano que hay que tener presente, donde el chico en ese espacio sufre. Por eso digo, la vuelta a la escuela era una salida, ¿no? Exacto, un lugar de lo público donde podía estar sí. y compartir otras cosas. Lugar de respiro para algunos, ¿no? Sí, pero yo siempre digo lo mismo también. El chico rico, también que vaya a un lugar de lo común, aunque sea la escuela privada, también lo saca de ese lugar de la casa, que también puede ser agobiante, y va a un espacio colectivo, ¿no? También le hace bien a ese. Comparte con el otro, habla de Sí, estos temas, habla de temas comparte. de su edad, o sea. Exactamente, por eso que es tan importante el espacio común. Claro. Ese sería un primer plano que es interesante. El segundo, como también decía Adrián, es la contención respecto a qué pasa con el docente y su contexto, para que él sea alguien a su vez que asista a otro. Es como la primera línea de la médica con los médicos, ¿no? Hay que cuidar a los médicos para que después cuiden a otros. Esa es la metáfora del avión cuando cae la mascarilla, ¿no? Si tienes un bebé, primero tenés que ponerte la voz, después no el bebé, si no, nadie se puede poner la mascarilla. Bueno, eso es fundamental, hay que cuidar al docente. Insisto, esta provincia no está cuidando nada. Y hay un tercer plano que tiene que ver con este tema que yo creo que habría que evaluarlo, es el plano de la escuela tendiendo redes a la familia, que en esta provincia no se vio mucho por el tema del paro, pero sí se vio en otras. Donde la escuela fue como atendió, o como les decía, si hay estudios que han demostrado esto, la escuela organizó el tiempo de la familia. Y eso fue fundamental, digamos, muy muy importante, digamos, ¿no? Muy importante. Eso es una gran realidad, ¿no? Todo gira en torno mayormente a los horarios escolares o, si se quiere, a las vacaciones escolares, ¿no? Exacto. Sí, organizan las vacaciones familiares inclusive. Pero es que los espectáculos, el turismo, todo se organiza medianamente en función, por lo menos lo que es de cabotaje, en función de las vacaciones de los chicos. Totalmente. El sistema educativo también se lo puede ver como desde el punto de vista económico, ¿no? Mueve transporte, mueve un montón de cosas el sistema educativo. Fíjense, Comodoro, cuando era normal, entre comillas, se terminaba el tiempo escolar, cómo desaparecían los vehículos de la ciudad. Uno dice, bueno, el movimiento del petróleo. No, el movimiento educativo genera una actividad enorme. Y eso, bueno, está todo eso alrededor de la escuela, digamos, todo el tema alrededor de la educación. Es muy importante el sistema educativo en el país en general. Por eso que en otras provincias fuertemente siguió organizando el espacio familiar.
No había, digamos, no había nada además de la televisión que organizara lo comunitario, lo común, ¿no? No había lugares comunes, por ejemplo, digo, no estaba la municipalidad, todos los servicios públicos se fueron a apps y a internet, bla, 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 y lo único que quedó estructurando el espacio de lo colectivo fue la escuela, el tiempo de la tarea escolar. Entonces, ya está la tarea, los WhatsApp, a muchos habrán escuchado esos WhatsApp que circulaban de las madres enojadas con la cantidad de tarea. Sí. Bueno, nada, la escuela fue fundamental ahí. Por eso digo, hay que analizar los casos concretos y es preocupante el caso de Chubut, vuelvo a insistir, ¿no? Lamentablemente. Claro. Sí. No deberíamos estar así, pero bueno, es lamentable. Raúl, y ya como una última pregunta, por lo menos de mi parte, como para ir cerrando, ¿qué pensás al respecto de, conociendo y todo el contexto que diste, cómo afectan todas estas incertidumbres y todas estas faltas al rol docente y a la digamos, a la posibilidad real de que el chico aprenda un contenido, pero no de aprender, sino de aprender con H, ¿no? De apropiarse de eso? Sí, ahí yo creo que hay dos o tres temas, lo digo muy rápidamente, dos o tres temas claves. El primero, podríamos decir que para el docente es un tema de institución, digamos. Él pasó de estar regulado por un sistema a estar solo frente a los alumnos sin regulación. Y ahí hubo un problema porque se quedó solo, o hacía la actividad heroica o no hacía lo que podía, ¿no? Claro. Y ahí hubo un problema de angustia fuerte, me parece, en términos laborales con el docente. Sí. En muchos casos lo que ocurrió ahí fue salirle al docente, en lugar de asistirlo, salió a la institución a ponerle normativas. Cómo tenía que evaluar, cuándo tenía que evaluar, qué cosas tenías que evaluar. Y creo que en algún momento hablamos de que las escuelas privadas salieron con paquetes de sistemas educativos muy complejos que eran privados para regular la práctica docente. O sea que en lugar de sentirse apoyado el docente en general, tanto el privado como el público se sintió agobiado. Claro. Eso fue un tema de estrés grande para el docente. No tenía, en lugar de apoyarlo para que la práctica fuera a aprender con H, las instituciones fueron básicamente a controlarlo. Claro. Hasta que el ministro Trota dijo, bueno, no vamos a evaluar como clásicamente poniendo una nota, sino que vamos a priorizar otras cosas. Ahí se relajó un poco el sistema, me parece que ahí hay un punto clave. Sí. El otro tema es la virtualidad. El docente tuvo que salir a aprender a manejarse con un sistema que no conocía, un soporte educativo que no usaba. Bueno, en Argentina habíamos empezado a usar lo que sea, pero no lo usábamos permanentemente. No existía prácticamente. Entonces, claro, no existía. Todos tuvimos que salir a aprenderlo, ¿no? Claro, en todos Y los descubrimos ámbitos, un montón de sí. potencialidades, claro. Tiene mucha potencialidad la virtualidad, muchas, Ujú. ¿no? Y hay que aprovecharlas y hay que ponerle el servicio educativo. Eso es todo un tema y tiene una parte también, ese que es la parte económica, que hay que poner recursos ahí. Hay que poner un portal educativo gratuito, complejo y total, y hay que proveer de sistemas de soporte físico de computadoras para los docentes. Claro. Claro. El crédito educativo es una salida también, pero bueno, hay que darle herramientas. Que no Y- están, y no estuvieron y no hay... Claro. De hecho, hablar de educación virtual es una mentira más grande que una casa porque no existe eso. Y a la luz Claro. está que, al margen de que tengas la computadora y la herramienta, la conectividad ha sido paupérrima en todo el país, y ni hablar en la provincia del Chubut. En un pueblo, por ejemplo, vamos a Chubut, un pueblo no tuvo luz durante cuánto tiempo. Pero ahí nadie piensa en la educación y en los chicos. No, claro, y además acá hay barrios chicos que no tienen menos de 1 mega de velocidad, Claro. menos. Tengo un montón de docentes que conozco que me dicen que no tienen conexión a internet, casi. O tenían 1 mega y de golpe empiezan a tener 250, o sea que tampoco las empresas privadas que dicen lo privado, tampoco invirtieron nada en este tiempo, ¿no? Lo que fueron fue Claro, esa ni en escuela. este tiempo ni antes, claro. Ni antes, Bueno, el se han puesto ENACOM, llamado para el ENACOM o para las autoridades que deban regular o legislar a favor justamente que se invierta. Llamá al que 0800. no han invertido nada, o sea, es Claro. una vergüenza. En Argentina estos sistemas han invertido poco y nada, cuando en otros países les exigen, son más serios respecto a esto. Y bueno, entonces ahí tenemos el sistema educativo con una dificultad enorme y ahí hay que seguir laburando con eso. Lo que sí hemos tenido, sí, educación en contexto, digamos, de emergencia virtual, porque la verdad que fueron casi 4 meses de un experimento grandísimo Sí. que hicimos todos con la virtualidad. Y esto va a Que la seguir, verdad que ¿no? aceleró los tiempos, por lo menos yo calculo que aceleró 7 años los tiempos de lo que esto hubiera sido en tiempos de normalidad. Claro. Claro. La verdad que nos obligó a todos a hacer algo que haríamos de acá, yo calculo que a 7 años.
Esa es mi perspectiva. Tal Y cual. eso es todo un cambio, que habrá que tener, que habrá que tener presente. Sí, Y eso también genera las angustia al posibilidades para docente, porque el asimilarlo, docente tiene que ese formarse ahora. Claro. Perdón. cambio. Exacto. Venía justo a eso, ¿no? Virtualmente. Formarse como para poder aprovechar esta plataforma, pues es lo que decías también, hay muchas personas que no sabían, no te digo aprender una computadora, pero manejaban muy poco de los sistemas informáticos y hacerlo de golpe también generó toda una problemática más, ¿no? A todo el contexto. Sí, exactamente. Lo cierto es que yo creo, como educador, creo que ya no podemos volver atrás. Claro. A partir de estos soportes vinieron para quedarse. O sea, Claro. no hay posibilidad de que no se queden. Pues son mejores, porque brindan otra seguridad. Yo ahora, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con podcasts, Ajá. que jamás me imaginé que iba a trabajar con eso. Claro. ¿Estás grabando algunos- podcast? Sí, para mis alumnos, sobre temas bastante, en la universidad bastante específicos. Y los pibes te terminan diciendo, esto pasó también aquí con temas de economía que trabaja mi señora, que los chicos se ponen los auriculares y se van a dormir escuchándote a vos. Claro. Eso jamás se me ocurrió a mí, escuchando. Entonces, a veces es mejor un podcast que un un video video. de YouTube donde hay Tal cual. Entonces el pibe se escucha y repite, y vos decís, pucha, está muy bien. Yo usaba los podcasts ya hace años, cuando tenía conferencias de académico, me las ponía en el auricular y me iba a correr. Claro. Y aprendí un montón. Está buenísimo, sí. Entonces, fíjense las potencialidades que tenemos, ¿no? De que hay cosas que vinieron para quedarse, que no se pueden ir. Este mismo programa, todos los recortes que ustedes hacen de las conferencias y las entrevistas, está buenísimo, uno se pone el auricular y escucha el programa. O sea, que yo creo que la radio ha tenido también una revalorización enorme en este momento, me parece que no la estamos teniendo muy presente, pero lo que implique multitarea y que la radio te permite ponerte auricular y escuchar y hacer otras cosas es fundamental. Claro. Así que bueno. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir con este plano, ¿no? De empezar a discutir lo que viene y presentar todos estos debates y, como te había contado en la semana, hemos tenido algunas repercusiones bastante positivas de la columna y de las discusiones y de todos los aportes que salen de acá, sobre todo. ¿Cómo no? La semana que viene, si quieren, podemos charlar sobre Harry Potter y la escuela. Muy bien. Dale. Bueno, Dale, Todo dale. el tema, ya les dejo el título si quieren, digamos. Listo. Toda Tenemos tema para la semana que viene, Para así lo que que... viene. van a tener que Sí, estudiar toda más la de trama de que- Harry Potter, de todas las películas, de la cantidad de millones de seguidores que tiene, están basadas en la actividad educativa. Claro. Y después les voy a contar por qué. Muy bien. Entonces, quedamos para el martes que viene. Muchas gracias, Raúl. A ustedes, chicos, abrazos. 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 Ustedes,